Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer un verso que es bastante conocido en este capítulo, bastante citado, uno de los primeros versículos que aprendí de memoria a los pocos meses de conocer al Señor Jesucristo. Este es el verso 33 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Bien, ahora sí, damos lectura a ese único verso, Mateo 6, 33, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bien, esa es la lectura. Ahora acompáñeme a orar. Amado Espíritu de Dios, estamos con mucho gozo y expectativa, pero también con temor y temblor, pues las Escrituras han sido abiertas esta mañana y van a ser ministradas al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener un corazón atento y a que todo aquello que quiera distraernos, todo lo que quisiera o pretenda turbarnos mientras tu palabra es expuesta, sea desechado en el nombre de Jesucristo. Que podamos tener la paz, la atención, la concentración y la mansedumbre para recibir tu palabra en nuestro corazón. Tú que eres el Espíritu de verdad y enviado a enseñarnos todas las cosas, pues guíanos en toda la verdad. Enséñanos y renueva nuestra manera de pensar, así como transforma nuestra manera de vivir. Que podamos nosotros ir siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque fuiste enviado para que Cristo sea glorificado. Y Él lo será. A través de la exposición de tu palabra, pues esta semilla que será enviada no regresará vacía. Por ella seremos alumbrados en la verdad y será disipada toda oscuridad y tinieblas, toda ceguera, todo aquello que nos impide poder contemplar esta grandísima salvación que hemos recibido. Háblanos, Espíritu de Dios, a cada uno en particular y satisface y atiende cada necesidad con la que estamos delante de ti. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre tu casa, por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para disfrutar de tu mover, el cual es 3 veces santo. Señor, una vez más al estar delante de ti, te pido que tomes mi vida y la uses en tu gracia para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Habla, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, como les dije, este verso 33 es uno de los versos bastante conocidos en el pueblo del Señor. Pero a la vez encierra este verso un profundo concepto y un amplio concepto de lo que es la vida cristiana. Cada uno de nosotros, en la medida que vamos conociendo al Señor, vamos entendiendo, concibiendo lo que significa haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero realmente es un mundo muy extenso, es una vida muy amplia, donde no se resume solo a convertirnos en personas buenas, personas salvas y buenas, sino personas también útiles y fructíferas, útiles en las manos del Señor. Pero también es una vida en Cristo que atiende no solo nuestros quehaceres espirituales, sino también nuestras necesidades personales, ¿verdad? Como dice la Escritura, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Es por eso que deseo meditar con ustedes en esta declaración del Señor Jesucristo, que forma parte también de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ustedes saben que el Sermón del Monte abarca del capítulo 5 al capítulo 7.
y de ese Sermón del Monte hemos desarrollado nosotros todo lo que concierne al carácter del creyente. Cada una de las bienaventuranzas que hemos estudiado durante largas semanas, pues ha abordado rasgos del carácter de todo cristiano, de todo creyente, de todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, de todo aquel que se diga ser un discípulo del Señor Jesucristo, o un ciudadano del reino de Dios. Y justo es el término que en este verso 33 leemos, ¿no? Donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando leemos reino, nos acordamos que al ver las bienaventuranzas también aparece el reino de Dios o el reino de los cielos, que en esencia es lo mismo, describiendo a los que habitan, empezando por los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y terminando por los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la Biblia nos describe no solo una identidad en Cristo, sino también un ámbito, una atmósfera donde nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual. Estoy hablando del reino de Dios. No sé qué tanto usted ha escuchado, entiende lo que significa ser parte del reino de Dios. Lo cierto es que la Biblia nos muestra que es algo sumamente importante para Dios. Tan importante que el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, aquí mismo en el capítulo 6, Él dijo que nosotros deberíamos decir de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Entonces está incluido en esa oración que nos fue enseñada por el Señor Jesús para mostrarnos el lugar de importancia que debe tener para nosotros el reino de Dios. Por cierto, un reino el cual el Señor Jesucristo trajo cuando Él vino a la tierra, pues Él empezó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el Señor afirmó de que el reino se había acercado a la tierra con su aparición, con su venida a la tierra. Este reino de luz, donde Dios es el que gobierna, donde se hace la voluntad de ese Dios único y verdadero, y se metió, apareció, se introdujo en medio de este mundo oscuro, lleno de maldad y de pecado, donde reina y se mueve con mucha libertad y poder el reino de Satanás. Hay dos reinos que están presentes y dos reinos en continuo conflicto. Pero no me interesa mucho hablarle del reino de las tinieblas. Deseo que usted y yo echemos una mirada al reino de Dios. El reino de Dios que ha irrumpido en medio de la oscuridad, que vino con el Señor Jesucristo, que se nos pide a nosotros orar continuamente para que ese reino venga en su total plenitud, pero que a la vez también la Biblia nos enseña a cómo debemos vivir dentro de ese reino, ¿verdad? Lo primero entonces que nosotros leemos en este verso es acerca de la importancia o el lugar que el reino de Dios debe ocupar en los creyentes. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios. Bien, es el Señor quien va a mostrarnos cuáles deben ser nuestras prioridades ahora que estamos nosotros en Cristo Jesús. Estas prioridades son totalmente distintas a las que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Para nosotros, en base a este verso, nuestras prioridades estaban en función a lograr cosas, a obtener cosas en esta vida. Ahora que estamos en Cristo, al entrar al reino de Dios, Dios cambia nuestras prioridades. Por cierto, todos sabemos que es importante tener las prioridades en orden para que toda nuestra vida funcione bien. Cuando alguien no tiene las prioridades en orden en su vida, entonces las cosas empiezan a ir mal. Todo empieza a desmoronarse y comienza a surgir una serie de
de problemas en nuestra vida, sencillamente porque no hemos sabido ordenar bien nuestras prioridades. Entonces aquí el Señor establece como una regla general para todos los creyentes cuál debe ser su prioridad, aquello que debe estar primero por encima de todo lo demás que tengamos en nuestra vida. Y lo que dice el Señor es que su reino debe ser prioridad, debe ser preeminente y que nosotros debemos continuamente buscarlo. Cuando dice buscar ese reino de Dios, habla de una actitud intencional, habla de una intensidad con la que debemos hacerlo y de una continuidad con el que debemos hacerlo. Es decir, que no se trata solo de que usted salga emocionado de alguna manera hoy por lo que va a escuchar, sino que usted determine hacer del reino su prioridad y lo busque en forma continua y en forma intensa, ¿verdad? Para que entonces usted pueda disfrutar de lo que significa el reino de Dios. Ahora, y este verso trata con algo que suele ser de mucha preocupación, y es que trata con las cosas que necesitamos. El ser humano busca de alguna manera, a través del trabajo, a través de los estudios, reunir las condiciones necesarias para poder obtener cosas necesarias para vivir, como el pan de cada día, el vestido, el techo. Son cosas imprescindibles para poder vivir. Y es justamente ahí, en relación a esas necesidades y a esas cosas, que el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Bueno, este no es el pensamiento del mundo. El mundo deja a Dios de lado y va en pos de las cosas. Entonces escuchamos frases como: ¿qué haces en la iglesia perdiendo tu tiempo? ¿Qué haces leyendo la Biblia? ¿No? Dedícate a trabajar, sé más productivo, ¿verdad? La situación se pone difícil y necesitas entonces producir más. Busca 1, 2, 3 trabajos para que entonces puedas tener ciertas comodidades. Esfuérzate, deja a Dios para después. Ya cuando seas de edad avanzada, ya te acercarás a Dios en tus últimos días de vida. Entonces consideran que acercarse a Dios es una pérdida de tiempo, un desperdicio para la vida de muchos jóvenes. Bueno, es el pensamiento de muchas personas que están abocadas a lograr cosas, a alcanzar cosas, no solo para satisfacer sus necesidades, sino para lograr algún tipo de posición en medio de la sociedad. Es ahí donde entonces viene el Señor, viene el reino de Dios irrumpiendo en medio de este concepto y diciendo: no es así. Busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Entonces tenemos dos pensamientos, ¿verdad? El pensamiento del hombre sujeto a una realidad humana, y tenemos la palabra de Dios estableciendo cómo funcionan las cosas en su reino. ¿Me estoy explicando? Nos enfrentamos a eso. Y esto entonces es lo que el Señor dice: primero es el reino y todas las cosas os serán añadidas. Vaya conmigo por favor a Lucas 10 por un momento. Vamos a Lucas 10. Y leamos el verso 38. Lucas 10, verso 38. En adelante. Lucas 10, verso 38 en adelante. Dice la Escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un pequeño episodio que revela o refleja mucho la situación aún de muchos creyentes, ¿no? Esta familia, Marta y María, hermanas de Lázaro, están recibiendo al Señor Jesucristo. ¿Quién no quisiera recibir al Señor, verdad? En su casa, están recibiendo al Señor Jesús. Y bueno, ahí en casa hay, como siempre, mucho que hacer, mucho que limpiar, muchas cosas que atender. Y entonces, en medio de ese cuadro hay dos actitudes distintas. Una es la de María. María ve al Señor y lo que su corazón experimenta es el deseo de acercarse y de colocarse a sus pies para escuchar su palabra. Colocarse a los pies de alguien era tomar esa posición de discípulo de quien uno desea aprender. María está a los pies del Señor escuchando mientras el Señor Jesucristo comienza a enseñar y a hablar. Marta, por el contrario, está en sus ojos mucho más enfocada en las cosas que hay que hacer, en los quehaceres del hogar. Tanto es su enfoque que ella está afanada, preocupada y turbada, ¿verdad? Está turbada, está inquieta. Y a veces, bueno, hay muchas, no sé si decir, amas de casa, hermanas, que en los quehaceres les cambia el carácter también, ¿no? Cuando los hijos no responden y el esposo está tirado como si estuviera en la playa y hay mucho que hacer en la casa, ¿no? Pero lo cierto es que aquí no se trata del esposo de Marta ni de María, se trata del Señor Jesucristo. Pero aún así, es tanto la turbación de Marta, no solo por lo mucho que hay que hacer, sino por el hecho de que ve a su hermana que está tirada a los pies del Señor. Y ve al Señor muy tranquilamente enseñando, dando alguna lección de doctrina bíblica, ¿no? Entonces está ahí y eso la incomoda mucho más. La incomoda tanto que ella se atreve casi a llamarle la atención al Señor Jesucristo. Señor, por favor, ¿no te das cuenta todo lo que hay que hacer? No es tiempo de estar ni hablando y mucho menos escuchando. Es tiempo de mover las manos, es tiempo de hacer. Y ante eso, el Señor la describe, diciendo de que la que está mal es ella y la que está bien es María, su hermana. Ahora, ¿quién estaría pensando en todos los quehaceres si recibiera al Señor Jesucristo en su casa? ¿Quién estaría pensando en lavar, planchar, tender, acomodar si Jesús viniera a su casa? ¿Alguien? Bueno, creo que nadie. Creo que todos dejaríamos esas cosas para prestar atención al Señor Jesucristo. Pero mire el efecto que produce el afanarse. Mire el efecto que produce en el corazón cuando alguien se entrega a los muchos quehaceres y de pronto ni siquiera puede percibir que quien está en su casa no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Y está hablando acerca del reino. Pero así es el afán y la turbación. Por eso Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y los afanes van a disminuir y las preocupaciones van a ser menos. ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que no trabaje y se dedique todo el día a escuchar prédicas. Estoy diciendo que el Señor dice: no tienes por qué llegar a esta clase de afán que cada vez más te va alejando de mí, dice el Señor. Porque es por estas preocupaciones que muchos no leen la Biblia. Es por el tanto que hacer y las cosas que hay que atender que muchos no tienen un tiempo de oración como deberían tenerlo con el Señor. Es por las preocupaciones y los afanes que muchas veces muchos no congregan porque tienen que ocuparse de ciertas responsabilidades. Es ahí donde el afán se convierte en un peligro para la fe. Es ahí donde la falta de fe y la incredulidad hacia lo que Dios dice se convierte en una advertencia, en un peligro que puede hacer que nosotros retrocedamos en nuestra fe. He escuchado, y seguramente usted, muchas personas a quienes hemos invitado a la iglesia y su respuesta es: necesito atender esto, pagar esta deuda. Cuando termine de cubrir esta situación, entonces iré a la iglesia. No puedo ir, hay mucho que hacer, tengo muchos problemas. Es común escuchar a la gente hablar de esa manera y de esa manera mantienen todavía
su alejamiento del Señor. Bien, espero que ninguno aquí de nosotros se vea metido en este tipo de situación, porque estaría poniendo en peligro su propia relación con Dios. Es por eso que el Señor viene y dice, oigan, ustedes no tienen que estar como el mundo está. Pongan atención. Yo sé que de qué cosas tienen necesidad. Pero entonces para ustedes será diferente. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. ¿No? Todo lo que te haga falta llegará. Llegará en el tiempo del Señor y llegará de la forma como Dios lo hace. Pastor, ¿cómo Dios lo hace? Bien, su palabra dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza en ella. Pero sin embargo hay muchos siendo creyentes que por impulso y falta de sabiduría se meten en deudas, se meten en problemas. Y dicen, el Señor me ha bendecido. Bueno, tal vez no sea realmente la bendición de Dios. Porque no creo que Dios te meta en un lío con los bancos. No creo que Dios te quite el sueño porque ya se venció la primera cuota o la siguiente cuota. No creo que sea la forma en que Dios bendiga a su pueblo. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza en ella. Creo que somos muchas veces nosotros quienes nos metemos en problemas, nos enredamos en problemas por causa de nuestras malas decisiones. Pero finalmente es un peligro cuando uno entra en el afán, en la turbación y en la preocupación, porque eso comienza a ahogar la palabra, a ahogar nuestra fe. Por eso entonces el Señor dice, primero busquen el reino y lo demás os será añadido. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Dice la escritura aquí en el verso 17. Colosenses 1, 17. Hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él es ¿qué? Él es antes de todas las cosas. Es el mismo sentido de Mateo 6:33. Primero el reino de Dios y las cosas después. Y esto es lo mismo. Dice que el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas. El Señor está por encima de tu trabajo. ¿Alguien puede decir amén? De todas las cosas. Él está por encima de tus necesidades, por encima de tus compromisos, por encima de todo. Él es antes de todas las cosas. Así que no se le ocurra a usted invertir las prioridades como Dios les ha establecido. No ponga al Señor después. Jesús se llama primero, no se llama segundo. Él se llama primero. Él es antes de todas las cosas. Sigamos leyendo, dice el verso, y dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos tienen un matrimonio aquí? Ok, baje su mano. ¿Cuántos tienen un negocio? Ok, baje su mano. Todas las cosas en Él se sostienen. ¿Quiere que su matrimonio funcione bien? Póngalo al Señor primero. Si usted invierte y pone su matrimonio primero, su matrimonio va a sufrir. Ponga a Dios por encima de su matrimonio. Ponga al Señor por encima de sus finanzas. Ponga al Señor por encima de su recreación. Ponga a Dios primero, porque en Él todas las cosas se mantienen, subsisten, permanecen. Su prosperidad no será conmovida mientras Dios tenga el primer lugar. Usted no tendrá que vivir con el temor de decir, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si pierdo mis ahorros? ¿Y si la economía baja y todo se me derrumba de a pocos? No, porque en el Señor, cuando Él es antes de todas las cosas, en Él todo subsiste, en Él todo se mantiene, en Él todo es seguro cuando Él es el primero en nuestra vida. Si usted lo pasa a alguna otra posición, todo va a comenzar
a temblar. Todo se va a sentir inseguro. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ya? Por eso inclusive dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo aquí, Él es el primero aquí. Él que es el principio, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo vio? En todo Cristo debe tener la preeminencia. Así que el Señor es primero. Su tiempo de oración, su devocional, su relación con el Señor, todo eso expresa que Dios está siendo puesto por usted antes que todas las cosas. No haga lo contrario. Así que el Señor enseñó que hay prioridades, y la prioridad para el creyente es buscar primeramente el reino de Dios. Las cosas vendrán después. Ahora, hay algo más acerca de este reino. Si alguien pregunta, bueno, pastor, ¿y dónde queda el reino de Dios? ¿Hay que tomar un avión? ¿En qué parte del mundo está? Pues no, el reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios es un reino invisible y espiritual. Amén. Es invisible y espiritual. ¿Cómo se accede a ese reino? Bien, la Biblia también es bastante clara. ¿Cómo puedo acceder a ese reino y comenzar a buscar y a descubrir todo lo que hay en el reino de Dios? Juan 3, quisiera leerlo también con usted. Evangelio de Juan, el capítulo 3. Juan capítulo 3. Mire por favor el verso 3. Juan 3:3. El Señor hizo esta declaración. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, ¿cómo se accede al reino de Dios? Naciendo de nuevo. No se accede al reino de Dios tratando de reformar nuestro comportamiento. No se accede de ninguna otra manera que no sea volviendo a nacer. ¿Por qué es necesario volver a nacer? Bien, porque el primer nacimiento, el nacimiento natural, no nos permite acceder al reino de Dios. Porque este primer nacimiento en la naturaleza con la que nacimos está totalmente contaminado por el pecado y la corrupción y la rebelión contra Dios. Así que así no se puede. El reino de Dios es un reino espiritual, es un reino donde Dios gobierna, donde la voluntad de Dios se hace. Pero mi condición estrictamente como ser humano no me permite poder acceder al reino. Así que el Señor dice: bien, no tienes que reformarte, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no hay reino de Dios para ti. Si naces de nuevo, entonces podrás ver y podrás entrar en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Si naces de nuevo, podrás ver y podrás entrar en el reino de Dios. Y en ese reino, cuando lo pones en primer lugar, todas las cosas te serán añadidas. Eso es lo que dice. Bien, y alguien dice, bien, una pregunta, pastor, ¿y cómo es que puedo nacer de nuevo? Bueno, la única manera es cuando usted voluntariamente decide ponerse bajo el señorío de Jesucristo. Cuando usted se arrepiente por sus pecados y decide sinceramente, no engañosamente, sinceramente entregarle y rendirle su vida al Señor Jesucristo. Es cuando usted se somete a su señorío que usted está entonces en condiciones de recibir esa obra preciosa de la salvación, que es el nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, usted tendrá acceso al reino de Dios. El reino de Dios
entrar al reino de Dios, vivir en el reino de Dios es equivalente a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos saben de la tierra prometida? ¿Verdad? Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Caminó por el desierto ya libre de la esclavitud, ya en libertad, 40 años en el desierto, con destino a una tierra prometida donde Dios dijo que esa tierra fluía leche y miel. Así es que vivir en el reino de Dios es equivalente a entrar a la tierra prometida, donde encontramos una tierra, figurativamente, donde fluye leche y miel. Una tierra donde, si usted ha leído el libro de Josué, y le recomiendo que lea cómo fue el episodio de Israel en el tiempo de Josué, usted encontrará un Israel muy bendecido. Un Israel que, aunque tenía enemigos, siempre vencía porque el Señor peleaba por ellos. La tierra prometida era una tierra donde ellos tenían que conquistar, y sí que lo conquistaron. Derrotaron reyes en numerosos reyes que conspiraban contra Israel, y nadie podía hacerle frente a Israel. Una tierra bendecida, una tierra de paz, porque todos temían a Israel. Eso era Canaán, la tierra prometida para Israel. Y eso viene a ser el reino de Dios cuando nosotros lo ponemos en primer lugar y buscamos ese reino de Dios. Así que ningún creyente debe quedarse en el desierto. Sería bueno que llegue a la tierra prometida, que conozca el reino de Dios, que se interese. Que ningún cristiano, sea por ignorancia o indiferencia o incredulidad, permanezca salvo pero en el desierto, sino que realmente podamos llegar a esa tierra prometida, a ese reino de Dios donde las cosas son añadidas. Donde vemos a Dios pelear por nosotros contra nuestros enemigos. Vemos a Dios actuar de una forma poderosa a favor de los hijos, de los ciudadanos de su reino. Por eso debe poner el reino de Dios en primer lugar. Ahora, si hablamos de un reino espiritual, invisible, entonces tenemos que prestar atención a algo más. Vamos a 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Este reino es algo asombroso porque allí está todo lo que necesitamos para una vida victoriosa y muy bendecida. En 2 de Corintios 4, dice lo siguiente, verso 17, 18. Dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso lo dice Pablo. Acá viene lo que nos puede sacudir. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto sí es un sacudón a nosotros, ¿verdad? Ya que el reino de Dios es un reino espiritual, no es natural, no es humano. Y por eso es que el Señor nos ha dicho que hay que nacer de nuevo para poder tener acceso al reino y todo lo que hay en el reino. Ahí opera algo muy interesante a ese nivel. Y es que allí aprendemos a ver las cosas que no se ven. Un momento eso, ¿no? Ahí ponemos más atención a las cosas que no se ven.
Y usted dice, a ver, necesito una explicación. Claro, porque nosotros al haber nacido en este mundo, tenemos un cuerpo y sentidos físicos que están perfectamente adaptados a este mundo material. Y todo lo que nuestros sentidos perciben gozan de nuestra total credibilidad. Nosotros creemos en todo lo que vemos, tocamos, gustamos, palpamos. Somos así, somos seres humanos. Y hay una realidad, es esta, una realidad del mundo material. Y estamos desde nacimiento acostumbrados a interactuar con este mundo material y físico. De ahí que hay mucha gente, incluido Tomás, que dijo, ¿qué dijo? Si yo no veo, entonces no creeré. Yo tengo que ver para creer. Y es así como nos hemos movido y la gente se mueve hasta hoy en día. No le es posible creer en algo que sus sentidos no puede captar, no percibe con sus sentidos físicos. Pero viene el reino de Dios y nos dice esto: ustedes ahora que han nacido de nuevo, tienen que aprender a ver lo que no se ve. Wow. ¿No? Tienen que desarrollarse espiritualmente para aprender a ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve, ¿okay?, no sirve de mucho. ¿Por qué no sirve de mucho? Porque todo lo que se ve con los sentidos físicos es temporal. ¿Me estoy explicando? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Todo lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Así que tienen que aprender a ver lo que no se ve. Porque eso es lo que realmente importa, lo que no se ve. ¿Por qué es lo que realmente importa? Porque eso sí es eterno, eso permanece para siempre. Pero todo lo que ven ustedes es temporal. Y ahí sí que se requiere mucha atención, ¿no? Porque entonces Dios nos está pidiendo que desarrollemos algo que nos permita ver lo que naturalmente no se ve. No se ve. En el reino de Dios es así. No le estoy pidiendo que usted salga aquí forzándose a tratar de ver algo. Solamente espero que esto lo despierte a ver más allá de lo que hasta ahora usted ha concebido como una vida cristiana. No digo que esté mal. No digo que esté mal que usted quiera abandonar el pecado y comportarse mejor y orar, y eso está muy bien, congregar, pero quiero animarlo y decirle que hay cosas preciosas por descubrir. Hay un tipo de vida en el reino de Dios que yo deseo que usted pueda experimentar. Por eso debe poner atención a esto, porque hay mucho más por descubrir en nuestra relación con Cristo. Hay mucho más. Y esta es una de ellas importantísimas. Aprender a ver lo que no se puede ver con nuestros sentidos físicos, ¿no? Cuando usted camina en este mundo siendo guiado siempre por lo que ve, por lo que razona, usted se va a meter en muchos problemas siendo un creyente. Esa fue la forma como Lot tomó una decisión. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Cómo es que él toma una decisión cuando tiene que escoger a la derecha o a la izquierda? Porque él se guía por lo que ve. Y él escoge una llanura que al final lo termina llevando a Sodoma y Gomorra. Abraham no tenía problemas. Él era un hombre de fe. Creo que muchas de nuestras decisiones en la vida, si son tomadas por las cosas que vemos, podría irnos mal. Por eso la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. La fe es lo que nos permite ver las cosas que físicamente no se ven. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Me estoy explicando? ¿Okay?
Mire qué importante es desarrollar la fe para aprender a ver lo que físicamente no se ve. A ver, permítame darle un ejemplo. No, antes de darle el ejemplo, el verso 17, Pablo dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo era un hombre que padeció mucho por el Evangelio. Sin embargo, a pesar de sus continuos y durísimos padecimientos, cuando él se refiere a ellos, lo describe así. Llama a sus tribulaciones, ¿cómo? Leve y pasajera, momentánea. ¿Cómo alguien puede describir tan terribles situaciones de padecimiento y sufrimiento como algo leve y momentáneo? ¿Cómo es que usted podría llamar a sus pruebas y tribulaciones? ¿Usted ha podido llamar a sus problemas que está teniendo, cualquiera que este sea, o en el número que sean? ¿Alguna vez ha mirado usted sus problemas y les ha dicho, bueno, esto es leve y momentáneo? Bueno, yo he visto de algunos que se sumergen en el dolor y en la tristeza y la desesperación cuando atraviesan problemas. Pero Pablo no. Pablo no está desesperado, ni temeroso, ni sufriendo, ni deprimido. Él mira a sus tribulaciones y los llama leves y momentáneos. ¿De dónde saca Pablo la actitud espiritual para calificarlas de esa manera? Porque él ve lo que no se ve. Él ve que esas tribulaciones están produciendo en él un cada vez mayor peso de gloria. Usted puede ver. Así que el llamar a esa tribulación leve y pasajera no es porque la Biblia dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No. Es porque usted como creyente ha logrado ver que cada padecimiento que usted experimenta, cada tribulación que usted atraviesa en su camino de obediencia al Señor, está produciendo un mayor peso de gloria en usted. Está añadiendo una gloria de Dios en usted. Como Pablo puede ver eso, es por eso que en base a lo que él ve con los ojos espirituales es que él dice, mis tribulaciones son leves y pasajeras. Ahora veamos eso en un episodio en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Leamos por favor los versos, desde el verso 15. Hay un profeta, Eliseo, y su criado. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios es el profeta Eliseo. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él entró en pánico. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire lo que sucede cuando uno puede ver lo que físicamente no se ve.
El siervo representa la reacción natural a las situaciones que observamos. El siervo está observando que acaban de rodear, un ejército de sirios han rodeado con la intención de matar al profeta. Él sale y con sus ojos físicos él ve y es evidente el temor. Cualquiera humanamente sentiría miedo. ¿Qué pueden hacer dos hombres contra un ejército? La muerte es inminente. Así que la reacción humana es el temor, la desesperación. Él entra corriendo y le dice al profeta, al varón de Dios: nos han rodeado, ¿qué hacemos? Están temblando, él está temblando. Entonces Eliseo se aproxima, sale, levanta la cabeza y él mira. Él puede ver lo que su siervo no puede ver. Y al mirar alrededor, ¿cómo cree que está el corazón de Eliseo? Abrazó a su siervo y le dijo: ¿ya fuimos? No. ¿Cómo estaría el corazón de Eliseo cuando él sale y él ve? Tranquilo. Tranquilo, porque dice a su siervo: no te preocupes, más son los que están con nosotros que ellos. Mire la actitud, las dos actitudes totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque el siervo ve con los ojos naturales la situación que están pasando. Pero el profeta tiene una capacidad mayor. Él puede ver lo que los ojos físicos no pueden ver. Él puede ver lo que no se ve. ¿Qué es lo que vio el profeta, el varón de Dios? Ángeles. Ángeles alrededor de ellos con carros de fuego, ángeles montados, carros de fuego rodeándolo, listos para entrar en batalla si es que ese ejército sirio iba a matarlos. Él ve ángeles. ¿Cuántos creen en ángeles? 4 creen en ángeles. Por ejemplo, esta es una de las cosas que deberíamos aprender a ver. No se suele ver con los ojos físicos, pero sí se puede ver con los ojos espirituales o los ojos de la fe. ¿Y cómo es que yo puedo ver eso? Porque dice en la Escritura que los ángeles son seres que Dios los ha enviado a que sirvan al pueblo de Dios. Así está escrito. Entonces, cuando yo leo en la Escritura, a través de la Escritura tengo que aprender a ver lo que mis ojos físicos no ven. La fe es la que me da la razón de lo que físicamente no veo. Y en la medida que mis sentidos espirituales se afirmen en la palabra de Dios, que crezca, entonces los ojos de mi espíritu, los ojos de mi corazón, los ojos de la fe podrán ver y tener una total certeza y convicción de que es una realidad. No espere ver con los ojos, porque Pablo dijo, tienen que aprender a ver lo que no se ve. Así que usted dice, quiero ángeles, Señor, pero ¿cómo sé que hay ángeles, Señor? No veo nada. ¿Cómo sé? A ver, que uno de tus ángeles me mete un cocacho, aunque sea que me golpee. No tiene que pedirle esa clase de pruebas. Y mucha gente se debate, muchos creyentes se debaten porque no veo, dice. Claro, es que no puedes hacer uso de tus sentidos físicos para poder ver lo que hay en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Tienes que desarrollar algo más. Los ojos espirituales, los ojos de la fe. Y podrás ver. Yo le comento que hace un tiempo atrás, cuando todos salíamos de casa para el culto y nadie se quedaba, me hincaba el miedo. ¿Y si vienen los asaltantes? ¿Y si vienen los ladrones y vacían ¿Alguna vez le ha pasado por la cabeza? Ok, pensé que estaba solo en este problema. Y tenía una lucha y yo oraba y decía, Señor, que tus ángeles acampen alrededor aquí mientras
nos dirigimos a tu casa a servirte y a alabarte. Y mientras viajaba, venía el pensamiento. Y yo luchaba, pero a ver, un momento. Pero yo le pedí a Dios que sus ángeles estén ahí. Y volvía, no, pero ¿y si están ocupados? ¿Y si no están? Y venía, y fue una lucha, y tuve que ir afirmando y afirmando y afirmando. Y hoy puedo decirle que llegó el día en que puedo salir completamente en paz de mi casa, porque sé que allí están los ángeles del Señor. ¿Ok? Igual cuando tengo que caminar en alguna ocasión muy tarde por las noches en la calle, o cuando mis hijos tienen que venir de estudiar o de trabajar pasada altas horas, los ángeles del Señor están allí. Por eso usted me escucha decir: Padre, tus ángeles están alrededor de tu pueblo. Y lo están. Eso es solo para darle un pequeño ejemplo de que podemos llegar a ver lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. ¿No dijo el Señor: conforme a tu fe, te será hecho? ¿Ahora entiende por qué debe desarrollar su vida espiritual? Porque no debe quedarse con, bueno, yo voy los domingos, llego a mi casa, guardo mi Biblia hasta el siguiente domingo. Así no funcionan las cosas. Si usted sigue viviendo así, usted seguirá en el desierto. Claro, está salvo, ya fue liberado de la esclavitud de Egipto, pero sigue en el desierto con temores, con amarguras, con incertidumbre, con turbación, pero sigue en el desierto. Dios no lo va a desamparar, claro que sí, en el desierto también hay maná. Claro que está la gloria de Dios cubriéndolo del implacable sol y por las noches alumbrándolo. Ahí está la misericordia de Dios actuando, porque Dios es fiel. Pero qué distinto es llegar a la tierra prometida. Por eso debe crecer espiritualmente. Debe querer avanzar. Poner el reino en primer lugar. Y este reino es asombroso. Porque cuando uno quiere vivir esta vida del reino, uno realmente se topa con que en el reino de Dios todo suena ilógico y hasta absurdo. Las cosas no funcionan como en el mundo cuando uno está en el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para poder ser bendecido económicamente? ¿Cómo es en el mundo? Bien, trabaja, esfuérzate, estudia para que mientras más alto sea tu rango profesional, mejor será tu sueldo, y etcétera. Invierte, haz negocio, etcétera, etcétera. Y claro, así funciona en el mundo. Más bien mide mucho, no estés allí gastando. Ahorra, ¿verdad? Ahorra. Bueno, ok. Bien, pero en el reino de Dios, ¿cómo es? Es da para que recibas más. ¿Alguien lo ha leído? Dad y se os dará. O sea que, y uno dice, pero un momento, se trata de ahorrar, no de dar. Sí, así funciona allá afuera. Pero en el reino es al revés. Da y se te dará. Medida buena, apretada, rebosante, te será dada en tu regazo. Honra al Señor con lo que tienes y Él multiplicará y llenará tu cesta. Da al pobre y el Señor te lo devolverá multiplicado. En el reino funciona diferente. En el reino no es que agarras y ahorras y te vuelves devoto de la Virgen del Puño. En el reino no funciona así. En el reino es al revés. Da y se te dará. En el reino es: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por causa mía, la hallará.
Pero en el mundo no es así. En el mundo es, me salvo yo y el resto es su problema, ¿no? Yo voy a tratar de salvarme y no voy a perder mi vida por nada. Mi vida vale mucho, así es que la voy a cuidar y le voy a dar todo el disfrute a este cuerpo que merezca recibir. No le voy a privar de nada. Pero en el reino de Dios es, no, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. En el mundo es, tú me haces algo y yo te hago el doble. Venganza, ¿verdad? En el reino, ¿cómo es? No te vengues tú. No te dejes ser vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. En el mundo, ¿cómo es? Si te maldicen, maldícelo tú también, pues, ¿no? En el reino, ¿cómo es? Bendice al que te maldice. Entonces en el reino Dios nos sacude la cabeza, porque comienza a pedirme cosas que van contra mi razón, contra mi lógica y contra mi forma natural de ser. Me está pidiendo que haga cosas. O sea, si usted quiere realmente entrar a Canaán y vivir la vida del reino, tendrá que lidiar con cosas que a lo mejor van contra su razón. Me estoy explicando, ¿verdad? Y usted va a decir, pero es que no puede ser así. No puede ser así. En el mundo es, me las vas a pagar. Acá es, perdona. Usted dice, es que no puede, es que lo que me ha hecho no puede quedarse así. Me la tiene que pagar de alguna manera. Y Dios dice, no, si vas a estar en mi reino no funciona así. Aquí es, perdona. Ese es el reino de Dios. Un reino que nos permite ver lo que físicamente no se puede ver, por medio de desarrollar nuestra fe. Y un reino donde lo que Dios nos pide cuando queremos entrar al reino va a sacudir nuestra manera de pensar. Porque es un reino espiritual, porque es diferente. Como Mateo 6:33. Deja las cosas para después. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Así funciona en el reino. Y yo deseo que usted aprenda a vivir en el reino de Dios. Que usted experimente la tierra prometida aquí. La tierra prometida no es el cielo, es la vida en el del reino aquí en la tierra. ¿Eh? Y que usted busque a Dios. Que no sea como Marta. Tanta preocupación y afán y tanto que hacer, no queriendo escuchar al Señor hablar. Turbada y afanada, salvo, pero en el desierto. No quiero que permanezca en el desierto. Quiero que llegue a Canaán. Y que experimente a ese Dios que quiere mostrarse cada vez más. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es muy sencillo. Fortalezca su vida de oración. ¿Cómo cree que usted aprenderá a ver lo que no se puede ver? ¿Cómo cree que usted cederá finalmente a cuando Dios le pida algo que va en contra de su razón o sus deseos? La oración es clave para ello. La comunión con el Señor, entrar al lugar secreto, pasar tiempo con Dios, orar, tomar las escrituras, meditarlas continuamente. Aquí está. Los principios del reino, aquí está. Pero si usted no lo abre, ¿cómo sabrá? Algo más. Abra su boca y acostumbre a declarar lo que Dios ha dicho en su palabra. Declare las promesas de Dios por su boca. Yo tuve en esa lucha que le conté de los ángeles, decía, escrito está, a sus ángeles mandará. Los ángeles son ministradores de Dios a favor de lo que habremos de heredar, la salvación. Y la declaración fue constante. Solo le hablo en relación a los ángeles, hay otros temas más. Así que ore, métase en la escritura, declare las promesas de Dios, y accione.
Si usted lee que Dios dice algo en su palabra, diga: Señor, pero me rompes la cabeza con esto. Pero, como le dijo Pedro, después de una madrugada frustrada donde no pesco nada y el Señor se aparece: Pedro, ¿qué tal la pesca? Nada, Señor. Y era ya la luz del día, y le dijo el Señor: boga mar adentro y echa la red. Pedro le dijo: Señor, zapatero a su zapato, el pescador soy yo, tú eres rabino, así que tú deberías dedicarte a enseñar las Escrituras y yo a pescar, pero no me hables de pesca a mí. Yo sé de pesca, y todo pescador sabe que la pesca tiene que hacerse en las madrugadas. Ya estamos a plena luz del día. ¿Qué voy a encontrar? Nada. Me imagino todo eso estuvo en la cabeza, porque así es el reino, siempre. Pero Pedro, gracias a Dios, se dio y dijo: Señor, en tu palabra echaré la red. Y obedeció. Y cuando obedeció, todos sabemos que las redes se rompían de la cantidad de peces que pescó. Así es. Haga. Y este mismo Pedro fue que en una madrugada turbulenta aparece el Señor caminando sobre las aguas. Un fantasma, un fantasma. Todos querían reprender. Y alguien, creo que es el Señor Jesús: Señor, ¿eres tú? Sí, le dice, soy yo, no teman. A ver si eres tú, manda que yo salga del... Ven, le dijo. ¿Qué hizo Pedro? Tenía que accionar. Así uno aprende a ver las cosas que no se ven. La escritura, la oración, la confesión y la acción, la obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Gracias, Padre. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie.